Volvemos un sábado más con el capítulo semanal del Herrero Legendario, así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del resumen. Recordemos que el sastre legendario salió después de crear su objeto y Grid le pide a sus manos de Dios que le consigan tiempo, tan solo necesita un minuto más. Kruger se deshace de las manos de Dios con un rápido golpe de su nueva tela, y el prota cree haber reconocido lo que es esto. El sastre legendario había logrado crear una espada a partir de telas. El protagonista admite que transformar un simple paño en una espada es algo impresionante, pero, golpeando su martillo, declara que el diseño es demasiado vulgar. La escena queda oculta tras una poderosísima explosión. Grid consiguió bloquear el ataque con su nueva espada del relámpago de la iluminación de la pasión ardiente y el trance absoluto. Además de los atributos que ya tenía, ahora tiene una mejora del 15% para los ataques de atributo rayo, y tiene una baja probabilidad de invocar un rayo rojo al atacar. El herrero legendario nunca pensó que tendría que luchar contra una espada con estampado de flores, pero, al ser una leyenda pasada, Grid respetará sus gustos, aunque le ordena que aproveche esta oportunidad para grabarse en los huesos el estilo de la nueva generación. Kruger intenta utilizar su ojo del sastre legendario, pero Grid trata de interrumpirlo cuestionando si acaso dañó su orgullo. El prota hace uso de su habilidad enlace, pero el sastre legendario transforma su espada en un escudo para protegerse. Se activan los atributos de fuego de la espada de Grid, pero Kruger anula este atributo de fuego, lo cual parece molestar al herrero legendario. Por otro lado, el daño con atributo oscuro se convierte en fuerza para los no muertos, y el objetivo recupera 83.200 puntos de salud, lo cual enfada aún más al prota. Grid continúa arremetiendo, asegurando que él también tiene algunos trucos nuevos. De repente, se activa el daño adicional de atributo rayo, infligiendo 41.900 puntos de daño en Kruger. El sastre trata de contraatacar, pero Grid es muy escurridizo. Explica que su nueva espada aumentó de forma permanente su poder de ataque en un 8%, sin ninguna penalización. Grid consiguió aumentar el multiplicador de ataque, y encima tiene una opción de rayo que causa parálisis. Esta vez, la tela de Kruger toma la forma de un arco, pero Grid le aconseja que mantenga la forma de escudo en estos momentos. De la nada, un rayo rojo aparece desde el cielo. Si la leyenda anterior no está a su máximo poder, la leyenda actual todavía tiene margen para crecer. Al enfrentarse a la combinación de fuego y rayos más letal y variada que existe en un arma, la leyenda del pasado se vio superada por completo por el poder puro de la leyenda del presente. La nueva generación es, simplemente superior. Grid había causado 195.600 puntos de daño con este ataque. Esto le recuerda a los viejos tiempos. En ese entonces, el orbe de rayos rojos le parecía algo realmente aterrador, y ahora es solo una opción cualquiera de su espada. Además de recibir 195.600 puntos de daño, el sastre legendario también queda paralizado durante 1.2 segundos. Grid ve esto como la oportunidad perfecta para terminar el combate, pero Kruger es capaz de seguir bloqueando con su escudo. El tipo consigue protegerse de las manos de Dios. El protagonista razona que las manos de Dios siempre regresan después de atacar, porque prefieren protegerlo durante las incursiones. Pero ahora están lanzando una emboscada por su cuenta. Parece que el efecto de parálisis del rayo rojo aumenta la agresividad de las manos de Dios. Los martillos Mjolnir comienzan a golpear al objetivo, a la vez que encadenan aturdimientos uno detrás de otro. El herrero celebra que Kruger sea débil a los efectos alterados y ahora no puede responder debido a los aturdimientos continuos. Cree que tiene la victoria garantizada. Grid se equipa los guantes para la velocidad de Alex para lanzar 2 ataques básicos por segundo y eliminar cualquier posibilidad de contraataque. Lo más importante es que ahora puede usar la cancelación de animaciones para omitir el tiempo de recuperación de los golpes comunes y seguir atacando sin frenar. Ahora el protagonista puede dividir sus danzas de espada para intercalarlas entre los ataques normales, y cuando terminan todas las danzas de espada, es el momento decisivo. Tras castear las danzas de espada con sus guantes de Alex, Grid vuelve a equiparse los guantes de luz sagrada para intentar activar su efecto de golpes múltiples. Kruger trata de protegerse, pero el sistema continúa informándole de que está aturdido. ¿Tu cuerpo está rígido y no se mueve? Eso es lo que pasa cuando te haces viejo, declaró el protagonista encadenando su última danza de espada. El sistema informa de que el efecto de llama negra de la espada de Belial se activa y explota. Grid encadena varios golpes que le causan muchísimo daño al sastre legendario. Esto también activa de nuevo el efecto del rayo rojo.
Esta vez es un golpe crítico y los títulos de Grid aumentan el daño crítico, infligiéndole 926.430 puntos de daño al objetivo. También se activa el efecto de llama negra y explota. Los guanteletes de luz sagrada se activan, golpeando al objetivo 5 veces más, y causando golpes críticos que suman más de 3.235.900 puntos de daño. El herrero legendario grita que aún no han terminado y lo bueno empieza ahora. Grid lanza su habilidad Asesinar y el ataque impacta, activando también las explosiones de las llamas negras y los rayos rojos. Esto causa un golpe crítico de más de 1.000.000 de daño en el objetivo. El herrero legendario celebra que los potenciadores sigan activándose, feliz de que la suerte finalmente le esté sonriendo. Por su lado, el sastre legendario está cansado de que lo utilicen como un saco de boxeo. Pero Grid le pregunta si acaso es porque no tiene ojos, ya que el no muerto no parece saber cuándo tiene que cambiar al modo escudo, y le aconseja que lo haga en este momento. Inmediatamente después lo impacta con su habilidad Ola. Los ataques del prota son sumamente rápidos y violentos, sin dejar tiempo de reacción a Kruger, quien tan solo puede ser enviado a volar sin poder defenderse. Aún después de todo este castigo, el sastre legendario vuelve a levantarse, utilizando las telas como armadura. Grid maldice que al bastardo aún le quede un 30% de vida, admitiendo que Kruger tiene una defensa bastante buena. El herrero legendario no sabe si debería transformar sus manos de Dios en lanzas de Lifael, pero de hacerlo dejaría más aberturas en su defensa, así que las dejará así para los efectos de aturdimientos. Ataca con Asesinar Enlace y calcula que si exprime todo su potencial, podrá usar las danzas de espada combinadas 2 veces más. Necesita acabar con Kruger con un poder de ataque tan abrumador que no pueda curarse con la energía oscura de su espada. Hace uso de su combinación Asesinar Pináculo y exige que el sastre legendario muera de una vez por todas. Pero Kruger consigue resistir y convierte su tela en una espada, mientras que Grid admite que el tipo es realmente persistente. El sastre legendario se dispone a darlo todo, y nuestro protagonista maldice porque ya no puede usar más sus danzas de espada combinadas. No obstante, una ventana le informa de que se activó la habilidad pasiva de Comando de Dios, por la que, al usar una habilidad de ataque, hay un 50% de probabilidad de reiniciar su tiempo de reutilización. Grid también carga gritando que realmente hoy está gastando toda su suerte. Mientras tanto, el sabio Styx observa la batalla, reflexionando que Grid posee un poder de ataque abrumador, como si un desastre natural borrara por completo todo el archipiélago corrompido. Confía en que, con esto, la purificación de Been se encuentra un paso más cerca. Pero también admite que esto no es fácil de ver. Está viendo como una leyenda que una vez luchó por el mundo cae de esta manera. Grid vuelve a castear su combinación Asesinar Pináculo y parte en 2 al sastre legendario antes de que éste pueda atacar. Inmediatamente después, entierra su espada en el suelo y le exige a Kruger que mire bien el arma del herrero que lo derrotó. Menciona que es el resultado de todo su esfuerzo, así que no se va a arrepentir de mirarla bien. Esta vez, el acero fue un poco más duro que las telas, dijo Grid sin que Kruger pudiera hacer nada. El sastre legendario admite su derrota y una ventana informa a Grid de que derrotó al guardián de la isla número 63. Con ello la 63ª isla del archipiélago Behen ha sido purificada. Como recompensa, el protagonista sube de nivel, aunque Grid admite estar verdaderamente agotado. Como otras recompensas, el prota también recibe las herramientas de costura de Kruger, y la tela de envolver misteriosa de Kruger. El herrero legendario reconoce que estos viejos son duros. Y con este épico desenlace cerramos el capítulo de hoy. La batalla contra el sastre legendario Kruger nos demuestra que en este juego la creatividad es tan importante como la fuerza bruta. Grid logra brillar como un verdadero genio al utilizar su nueva espada modificada, superando la inmunidad al fuego y a la oscuridad de su rival gracias al daño de los rayos rojos. La estrategia es completamente impecable. Utiliza las manos de Dios y el efecto de parálisis para encadenar aturdimientos continuos, y luego aprovecha la velocidad de los guantes de Alex para cancelar animaciones y desatar una tormenta de daño masivo inesquivable. Incluso cuando Kruger resiste el castigo usando sus telas como escudo, la suerte recompensa el esfuerzo de Grid activando la poderosa pasiva de Comando de Dios. Esto le permite reiniciar sus tiempos de recarga y partir en 2 al sastre con un último y devastador ataque combinado. Ahora, con las herramientas de costura y la misteriosa tela de Kruger en su poder, nuestro protagonista tiene todo lo necesario para llevar su equipamiento al siguiente nivel.
Visto el análisis del capítulo de esta semana, me gustaría aprovechar para mandarles un gran saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, tanto a los miembros de YouTube como a los de Patreon. Gracias a todos porque nos permiten traer estos resúmenes todos los meses. Además, me gustaría mandar un saludo a todos esos seguidores que ven y apoyan nuestros resúmenes semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación en cuanto esté lista, y con esto me despido deseándoles un lindo fin de semana. Un fuerte abrazo a todos.